sí que tenemos aquí a Antonia García. Ella es la subdelegada del Gobierno en la provincia de Castellón. Este año pasado, en 2004, Morella Negra tuvo una importante subvención del Ministerio de Cultura. Contamos que este año volveremos a contar con esta subvención que hace posible tener todo este festival que estamos viviendo este fin de semana. Ahora ella nos dirá unas palabras. Buenas tardes a todas y a todos. Es un honor y un privilegio estar hoy aquí, una vez más, en la estimada Morella, para participar en la entrega del 9º Premio Tuber Melanosporum de la 10ª edición del Festival Gastroliterario Morella Negra com la Trufa. Un festival que a lo largo de una década se ha convertido en un referente cultural que ha traspasado nuestras fronteras. Esta es una cita que ha sabido combinar dos de las expresiones más sublimes de la cultura, la literatura y la gastronomía. Dos artes que, aunque aparentemente distintas, comparten un mismo propósito: alimentar el alma, despertar emociones y conectar a las personas a través de historias y de sabores. La literatura negra, con sus intrigas, sus giros inesperados y sus profundas reflexiones sobre la condición humana, nos invita a explorar las complejidades de nuestra sociedad. Y la gastronomía, con un elemento central como es la trufa negra, vuestra Tuber Melanosporum, tiene una gran capacidad para evocar emociones y conectar a las personas, y nos recuerda que la cocina es también un lenguaje universal que nos une. Después de 10 ediciones y siempre con el objetivo de seguir creciendo y ampliando actividades y espacios, hay que felicitar a los organizadores de este festival por su esfuerzo, dedicación y por su visión. 10 años de éxito no son casualidad, son el fruto de un trabajo constante, de una pasión compartida por la literatura y de un compromiso inquebrantable con la promoción de las artes. Morella, con su imponente patrimonio histórico y cultural, es el escenario perfecto para este festival, un tesoro donde cada rincón de estas calles nos hablan de nuestro pasado, de historia e historias que vienen de tiempos muy lejanos. Quiero aprovechar estas breves palabras previas a la entrega del premio para expresar el compromiso del Gobierno de España, al que represento, con la cultura, con la literatura, con la promoción de eventos como este que fomentan la innovación con la finalidad de la promoción de la lectura, con encuentros que nos sirven como laboratorios de ideas y espacios para compartir las mejores prácticas de fomento de una lectura de calidad, además de la promoción de la lectura en zonas rurales y o despobladas. Me gustaría en este punto hacer un reconocimiento a la actividad llevada a cabo en el Centro Penitenciario Castellón II de Albocàsser. Hacer partícipes a la población reclusa de la programación del festival no hace sino abundar en lo reseñado anteriormente como actividad innovadora para la promoción de la lectura. Y muestra de este compromiso es la ayuda a la que se ha referido anteriormente Jorge, del Ministerio de Cultura, a la pasada edición del festival. Para el Gobierno de España, para el Gobierno del presidente Pedro Sánchez, la cultura y este tipo de festivales son un pilar fundamental de nuestra sociedad. También son un motor de desarrollo económico y social y un espacio de libertad y expresión que debemos proteger y debemos promover. Y ya para finalizar y dar paso a la lectura del acta, quiero dirigirme a los finalistas del 9º Premio Tuber Melanosporum y expresaros mi más sincera admiración por vuestro trabajo. Escribir una novela es un acto de entrega y de generosidad, y hacerlo con la calidad y la profundidad que lo hacéis es un logro que merece todo nuestro respeto y reconocimiento. Sea cual sea el resultado de esta edición, ya sois ganadores. Y espero que el reconocimiento como finalistas sea un impulso para que sigáis escribiendo y compartiendo con el mundo vuestras historias únicas y poderosas. El futuro de la literatura negra está en vuestras manos. Muchas gracias a todos y a todas.